Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Breakiton donde os traigo un análisis más exhaustivo con mi opinión de cada uno de los sets que van a salir en mayo, de los cuales tenemos imágenes oficiales, porque no tenemos ni del pack de Brickheads de la amenaza fantasma, que hace bastante que no escucho noticias, o sea que a lo mejor ni sale, me parecería raro, no sé qué ha pasado con ellos, y el Tai UCS, que se filtrarán seguramente las imágenes la semana que viene, o sea que a lo mejor si no hago un vídeo dedicado intento hacer un short. En su día esto mismo lo hice con la oleada de enero del año pasado, 2023, y es uno de los vídeos que más ha gustado en el canal, así que creo que debería hacerlo con cada oleada y rescatarlo. Dejadme en los comentarios vuestra opinión si os gustarían pues estos análisis ya generales con imágenes oficiales de todos los sets, y lo que sí que intentaré también es traer la review del Sith Infiltrator y la huida de Grogu si los puedo comprar el día de su salida, pues si no lo consigo prontito no creo que los traiga. Empezamos con mi favorito de toda la oleada, el 75383 Sith Infiltrator con un precio de 70 euros y 640 piezas. Como si de una review se tratase, vamos a empezar con las figuras propias del set, que serían 3, y luego vamos con la extra. Qui-Gon me parece el mejor de los tres, ya que en estos tiempos que corren de Lego Star Wars, donde sobre todo con los accesorios de tela están recortando un montón, me parece sorprendente que hayan mantenido el poncho, así que aquí tenemos buenas noticias. Darth Maul personalmente me gusta, el tema del cambio de los ojos tiene sus detractores, con lo de las pupilas y que sean pues de un color más amarillento y demás, bueno, que no tiene pupilas, pero yo no estoy en contra y creo que cambios de tipo en figuras que tal vez son un poco más planas y que no tienen tantas variaciones no están mal, aunque para mí sí que le falta la capa. Finalmente, Anakin de niño es la figura más planita, sin más, como siempre, pero que no la tengo en mi colección, así que desde un punto de vista personal me parece guay recibirla. La cuarta figura es la que vamos a tener por el 25 aniversario de Lego Star Wars en este set, ya sabéis que va a ser 6, tenemos un vídeo hablando sobre las 6 y en este caso es So Gerrera en su versión de Rogue One. Podemos ver cómo tiene una hombrera verde con un torso y piernas del mismo color, bastante detalle de toda la figura en sí con los prints y una capa diferente a las que estamos acostumbrados, que parece un poco estas que utiliza Boba Fett, pero así como más alargada y de capa más que hombrera. Sí que no me termina de convencer el bastón, pero bueno, no es la parte más importante ni mucho menos de la figura y sigue haciéndola bastante interesante. En cuanto a la lame, no me quiero explayar mucho porque, como digo, es bastante probable que haga una review, pero en formato más compacto han conseguido meter unas cuantas funciones jugables y me parece que está bastante bien. Tenemos un compartimento central que guarda los 3 droides espías, aunque no tiene cabina, la parte trasera se abre tanto por encima como por debajo para poder guardar la motillo de Maul en la que va a atacar a Qui-Gon. También tiene un detalle que me encanta y pienso que todas las naves deberían tener, y es que tiene un tren de aterrizaje. En general estoy bastante contento pese al menor tamaño, que es algo que seguramente abordemos en un vídeo en el futuro, porque sé que a mí es algo que no me molesta, pero sí que hay mucho debate con el tamaño de estas naves. Siguiente set que vamos a comentar, y uno de los que más esperáis sin duda, el 75378 Huida en el Bark Speeder, con un precio de 30 euros y 221 piezas. He de decir que me parece bien que en este set vengan 4 figuras en lugar de 3, ya que en el último set similar con Grogu, Mando y un Tusken Raider pues solo había 3, aunque sí que es verdad que había una moto y una construcción. Aquí tenemos 4 figuras, que me parece también una buena opción. Con las figuras, como digo, estoy contento. Tenemos el mismo Grogu de siempre, Kelleran Beck por primera vez, que he de decir que me parece una figura bastante buena, me encanta tener un Jedi nuevo, los detalles dorados de la túnica me molan bastante, tiene también print en las piernas, o sea que guay, y además viene con capa, no como Maul. Un punto positivo también es que viene con las 2 espadas, una de cada color, que me parece un detalle pues chulo. Luego tenemos también los clones de la 501, que en principio la única novedad aquí, para alguno será un drama, para otros no tanto, es que tienen agujeros en el casco, aunque no es ninguna novedad porque las piezas no son nuevas, ya tenemos estos cuerpos desde el Battle Pack de hace 3 años, el original este de la 501 que era un Battle Pack, y estos cascos sí que los tuvimos también en el Battle Pack del año pasado, que eran cascos de la 501, en caso de algunos soldados, pues con los agujeros ya está. En cuanto a la construcción, a la Speeder en sí me gusta, creo que es una build robusta y el tema de la cuna era esencial para este set. Se puede quitar y poner del sidecar, lo cual es un plus, ya que hay gente que pensó que no se iba a poder quitar, aunque hubiese tenido mucho sentido. Y me parece muy curioso ese poste de luz, que si vemos la escena en la que salen justo estos dos soldados, también vemos ese poste de luz prácticamente exactamente igual. Es un detalle, como digo, extraño, pero me parece curioso y ojalá recibamos más sets de la Orden 66, que es de los puntos para mí más positivos de este set y de esta oleada, ya que vais a ver cómo lo mencionamos más adelante. Antes de continuar con el Droideka, me gustaría recordaros que hay un sorteo abierto durante el mes de abril entre los miembros del canal residentes en España, que podrán ganar un Bly de Grampa Clone Customs. Además, vuestro apoyo en forma de like, comentario o suscripción si no lo estáis ayudaría un montón a alcanzar nuestro siguiente objetivo, que son los 10.000 suscriptores. Volvemos al set 75381 por 60 euros y 583 piezas, como estaba diciendo el Droideka construible. Es uno de los sets que más me ha gustado viendo las imágenes oficiales en comparación con las filtraciones o las ideas que había, aunque es cierto que la figura pequeñita es bastante fea, la grande me parece que mola mucho. No es de un tamaño excesivo, 21 centímetros de alto y 16
de profundo y además su mejor función creo que es que se puede hacer una bola. Tiene truco ya que no toda la figura se encorva, por así decirlo, solo sería la espalda y las piernas lo que hacen es subir hacia arriba porque la zona del culo es plana, pero aún así creo que está muy bien conseguido esta funcionalidad. Sigo pensando que no es un set para mí o para todo el mundo y que de comprar un droide construible seguramente me lanzaría por R2 porque además viene con la figura de Malak, pero cada vez me parece mejor set. El siguiente set, y desde mi punto de vista el peor con diferencia de toda la oleada, es el diorama. El 75380 Mos Espa Potris diorama con un precio de 80 euros y 718 piezas. No tiene figuras y creo que el sobreprecio es bastante importante. Estos sets sin figuras no deberían de ser más caros que el resto de los sets si estamos ante el caso contrario. Vale que tenemos 718 figuras, si ya a la gente le parecería que el precio tendría que ser 70 como mucho, con figuras, con 3 figuras, imaginaos si tenemos un set sin figuras, aunque sea de 18 años tendrían que ser 60 euros para poder comprar una oferta por 45, que sería para mí un buen precio. Da la sensación de que tenemos dos polybags con un fondo conseguido. He de decir que lo de la montaña y el arco sí que es algo que podría verse en un mock apañado, pero en su conjunto con las naves creo que deja muchísimo que desear. Esto ya son gustos personales, pero pese a que tampoco soy el mayor fan de la trinchera de la Estrella de la Muerte, ese otro diorama que salió hace 2 años creo ya, por sus detalles para mí era bastante mejor. Acabamos con el más pequeñito y barato, que es del último que os enseñé en las fotos y finalmente sí que eran ciertas estas filtraciones, el 40677 Brickhead del comandante Cody, con un precio de 10 euros y 147 piezas. Creo que por no tener cara y usar un casco les ha quedado bastante bañado y me gusta más que otros Brickhead. Podríamos decir que es el segundo set que recibimos de la Orden 66, ya que nos lo han dado con el holograma en el que Palpatine le habla al comandante, aunque hubiese molado muchísimo más recibir la pieza que el Lego tiene para este holograma de Palpatine. Además, claramente sale de la escena porque la caja la recibimos. Si el holograma no era suficiente, pues también tenemos la escena y esta oleada, como digo, tiene lecturas que podrían ser importantes y positivas, como es la de recibir 2 sets de la Orden 66, cosa que antes pues no nos lo estaban haciendo. Y además en un set, en un Brickhead, que es como de lo más de niños que hay de toda la gama de sets de Lego Star Wars. Por dar un veredicto a la oleada, creo que es un 7,5, aunque habrá que ver cómo es el UCS, ya que seguramente estos UCS de 240 euros suelen ser muy buenos y subirán la nota a lo que viene siendo la oleada en general, pero creo que los sets son sólidos a excepción del diorama, y aunque no tenemos ningún set tan bueno como el pasillo de la oleada anterior, sí que pienso que le sube la nota el que haya un buen balance de precios. Tenemos sets por 10, por 30, por 70, por 80, 60 euros, creo que era el del Droideka que se me está olvidando, por 200 euros, o sea, tenemos una gran variedad y apela a más gustos y compradores que en las oleadas de enero y de marzo por su diversidad. Entonces, por eso considero que es el mejor de los tres. Si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por soportarme y en especial a los miembros. Todavía no estoy de vuelta al 100%, todavía no os he hecho esta cortinilla agradeciendo, lo siento mucho, pero sigo esforzarme por traeros contenido y no dejaros de lado, ya que esta comunidad es muy importante para mí. Nos vemos si queréis, por lo tanto, en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Adiós.